Buenos días con todos los colegas del área de ciencia y tecnología de las diversas instituciones educativas de la Dirección Regional de Educación de Lima. A pedido de ellos y también de muchos estudiantes de diversos colegios de la región Lima, vamos a resolver la evaluación de progreso de término medio del área de ciencia y tecnología, el cuadernillo número 1. Entonces vamos a dar solución a la evaluación de medio término del área de ciencia y tecnología. Como siempre, soy el profesor Augusto Chávez Matos, al servicio de los colegas y estudiantes del área de ciencia y tecnología. Estamos en Lima a 23 días del mes de julio del año 2023. Si lo puedes imaginar, lo puedes programar. Vamos con el problema número 1. Tenemos un experimento de Galileo. Dice, un estudiante de la promoción 2021 buscando información sobre el principio de la inercia encuentra un artículo sobre dos experimentos que desarrolló Galileo, donde, primero, una esfera de masa m es soltada, su velocidad inicial es 0, desde una posición inicial, h, por un plano inclinado. Tenemos aquí el plano inclinado, vamos viendo también el gráfico ya. Y rueda una distancia d, va a rodar por aquí una distancia d, hasta alcanzar una posición final h1, aquí, h1, que es menor a la altura de la cual fue soltada, teniendo en cuenta que la fuerza de rozamiento de la esfera plano tiene un valor de F1. Claro, aquí va a haber un rozamiento, es por eso que no llega a la misma altura. Eso ya podemos estar sacando una conclusión. Es más, nosotros lo hemos hecho en clase. Previamente hemos hecho experimentos y también habíamos llegado a las mismas conclusiones. Segundo, la esfera de masa m es soltada, su velocidad inicial es 0, desde la misma posición h, por el plano inclinado y rueda una distancia d, alcanzando una posición final h2, que es mayor que h1, que esta. Poco mayor, considerando que la fuerza de rozamiento de la esfera plana se ha reducido y tiene un valor de F2. Claro. Entonces hay menor fricción y entonces aquí sube un poquito más, ¿no? Si la fricción desaparece, tranquilamente podría llegar a la misma altura. Entonces nos hacen la siguiente pregunta. De acuerdo al experimento desarrollado por Galileo, podemos identificar las siguientes variables. Variable independiente, ¿quién va a ser? La independiente es esta fuerza de rozamiento. ¿De quién? De la esfera con el plano. La variable dependiente va a ser la posición final. Depende, ¿no? Esta posición final, ¿no? Depende del rozamiento que hay entre la esfera y el plano. Variables intervinientes. Tenemos varias variables intervinientes, como la fuerza de rozamiento del aire con la esfera, la altura desde la cual fue soltada, masa de la esfera. Entonces, todos estos dices se mantienen constantes. ¿Cuál de las interrogantes corresponde plantear en función de las variables identificadas en el experimento de Galileo? Recordemos que para plantear un problema, especialmente de investigación, tenemos que tener a las dos variables. Entonces, aquí, miren, vamos a partir de aquí. Dice que estos valores son constantes. Pero aquí, mira, ¿qué dice? Aquí dice que es variable. En A. En C también dice es variable. Y aquí también la fuerza de rozamiento de la esfera plana es variable. Por lo tanto, ya están descartados la A, la C y la D. La B. ¿Qué relación se establece entre la fuerza de rozamiento de la esfera plano? Claro, o sea, el rozamiento, y la posición final. Entonces esa sí es una pregunta de investigación, ¿no? Entonces descartamos las otras y aquí también les ayudo con otra pregunta. Siempre cuando enseño investigación a los estudiantes les digo, ejemplo, vamos a dar un ejemplo para que nunca se olviden. ¿Qué relación existe entre un estudiante pueda tomar un vaso de leche diario con su aprendizaje del área de matemática? Entonces este es un problema de investigación. Tenemos a las dos variables. Las dos variables tienen que estar en nuestra pregunta de investigación. Entonces la respuesta correcta es la B. Continuamos.
De la experiencia planteada, ¿cuál de las hipótesis se puede verificar? A ver, dice, si se suelta la esfera desde una altura determinada, mientras más se disminuye la fuerza de rozamiento esfera, la posición final de la esfera tiende a alcanzar la misma altura. Mientras más se disminuye, tiende a alcanzar la misma altura. No, a ver, podría ser. Si se suelta la esfera desde una altura determinada, mientras más se aumenta la fricción entre la esfera y el plano, la posición final de la esfera tiende a alcanzar la misma altura. No, pues, si es que hay más fricción, no puede alcanzar la misma altura, descartado. La B. Si se suelta la esfera desde una altura determinada, mientras más se aumenta la masa de la esfera, la posición final de la esfera tiende a alcanzar la mitad. No podríamos asegurar que sea la mitad. La D. Si se duplica la masa de la esfera y se suelta desde una mayor altura, la posición final alcanzada por la esfera tiende a alcanzar la tercera parte. Tampoco podemos afirmar. Entonces, respuesta ganadora sería la A. La A, ¿ya? Vamos con este otro ítem. 3. Dice, el estudiante Freddy de quinto año de secundaria, después de concluir sus clases virtuales de ciencia y tecnología, se dirige a la bodega y en el trayecto pasa por un edificio en construcción, observando un obrero que sujeta un cilindro con la ayuda de unas poleas, sistema estático, tal como se muestra en la figura. El peso del cilindro es de 100 newtons. La unidad del peso es el newton. Nos preguntan, el estudiante Freddy desea determinar el valor de la fuerza en newtons que aplica el obrero y el principio que se cumple para que el sistema esté en equilibrio. Sabiendo que el peso del cilindro es 100 newtons, considerar que las poleas y las cuerdas tienen peso despreciable. Entonces, miren, tenemos aquí el cilindro y tenemos aquí una polea móvil. Esta polea móvil, ¿no? Aquí tiene esta cuerda aquí, hay dos cuerdas aquí. Entonces, la fuerza se distribuye uniformemente, sería 50-50. Y ahora, esta cuerda que está jalando aquí el obrero es la misma. Entonces, en una cuerda siempre existe la misma tensión. ¿Con cuánto está jalando entonces el obrero? Con 50 newtons. 50 newtons. Vamos con la siguiente. Explicando científicamente el uso de las herramientas en la carpintería. Un estudiante del quinto de secundaria, cuyo padre es carpintero, observa que este golpea el mango del martillo contra una superficie hacia abajo, tal como muestra la figura. Al preguntarle por qué lo hace, él responde, con este movimiento busco que el mango ingrese más en la cabeza del martillo. El estudiante busca explicar científicamente este hecho y recuerda que la ley de inercia menciona que todo objeto continúa en estado de reposo o de movimiento en línea recta, a menos que sobre él actúe una fuerza neta distinta de cero. Teniendo en cuenta la situación planteada, el estudiante se pregunta si esta acción realizada con el martillo podría ser explicada considerando la ley de la inercia. ¿Cuál de las afirmaciones es la adecuada? A ver, vamos. Con A. El martillo al ser golpeado contra la superficie permite que el mango ingrese más en la cabeza debido a que éste tiende a seguir avanzando hacia abajo y el mango se ha detenido abruptamente. Claro, ¿no? Miren, hemos golpeado ahí contra ese cuadradito y el mango estaba desplazándose, pero luego ahí bruscamente se detiene. Pero la cabeza de metal también está avanzando y como está avanzando va a ingresar más. Entonces la A sería por el momento. Vamos con la B. El movimiento logra que el mango no ingrese. No, pues ahí no, ahí está mal. No ingrese, eso lo malogra. El mango y la cabeza del martillo nunca se unirán. Tampoco, pues ya están unidos de antemano. El martillo al ser golpeado contra la superficie permite que la cabeza ingrese más en el mango, porque ambos tienden a ir hacia arriba. ¿Hacia arriba? No, están yendo hacia abajo. Respuesta, entonces esas no. Respuesta la A. Vamos con la siguiente, los transgénicos. Perú seguirá libre de transgénicos desde el 2035. El Congreso peruano aprobó una moratoria que prohíbe el ingreso de organismos vivos modificados transgénicos con fines de cultivo o crianza al país hasta el 2035 para investigar en este plazo si podrían impactar negativamente en la riqueza genética de la diversidad peruana. El Perú seguirá siendo el banco genético más importante del mundo. ¿Qué son los transgénicos? Un transgénico es un organismo genéticamente modificado, creado artificialmente a través de una técnica que permite insertar genes de virus, bacterias y vegetales, entre otros. Por ejemplo, a una planta, explica la organización ambientalista internacional GenPras. Los biotecnólogos pueden tomar el gen de una bacteria e insertarla en el maíz, así crean un organismo vivo completamente nuevo, con el fin de producir una sustancia insecticida. También es posible introducirle un gen para que sea resistente a herbicidas, que amplifica GenPras.
Esta técnica permite a los biotecnólogos saltarse la selección natural al intercambiar genes entre especies e incluso reinos que naturalmente no podrían cruzarse. Tenemos el ítem 5. Brindar información del uso de transgénicos en las etiquetas de los alimentos industrializados es una norma obligatoria en Ecuador, Bolivia y Brasil como parte de una política de transparencia con los consumidores. Pues aquí tenemos una galleta y dice contiene transgénicos. Observa las alternativas. ¿Cuál crees que implicaría más beneficios para el ciudadano al conocer esta información? Informarnos de que ya se elaboran alimentos con productos modificados genéticamente y alertarnos de los avances científicos. No, eso no es la intención de que aquí en el sobre diga que contiene transgénicos. ¿Por qué no es esta? ¿Por qué no es la intención? ¿No? Porque no es su función, ¿no? Vamos con B. Incrementar nuestros conocimientos tampoco. No solamente con leer esto no incrementamos. Informarnos de que estamos consumiendo un alimento nutritivo elaborado con productos transgénicos, claro, puede ser hasta ahí. ¿Y cuya responsabilidad sobre nuestra salud recae en los vendedores? No, pues, no puede recaer esa responsabilidad en los vendedores. Es nuestra responsabilidad. Informarnos de que estamos consumiendo un alimento elaborado con productos transgénicos, claro. Ser conscientes, claro, y responsables de su consumo y alertarnos de los posibles efectos que podría tener sobre nuestra salud. Entonces la respuesta la D. Continuamos. ¿Cuál de las alternativas evidencia los beneficios ambientales que se logra con el impedimento del ingreso de productos transgénicos para fines de cultivo o crianza en el Perú? ¿Por qué? A ver, ¿cuál es el beneficio de que se está impidiendo que no ingresen? ¿Los productos transgénicos ingresarán a nuestro país con el fin de mantener el banco genético? No, más bien vamos a lograr. ¿Se evitará afectar al banco genético en el Perú hasta que se desarrolle estudios definitivos de las implicancias? Podría ser. ¿La introducción de los productos transgénicos permitirá que se cumpla la selección natural? No. ¿Los productos transgénicos estarán autorizados a ser vendidos en los diferentes supermercados? No. Entonces la respuesta la B. Trabajo y energía. Un docente de ciencia y tecnología busca desarrollar un experimento con sus estudiantes acerca de los conceptos de trabajo y energía. Para ello solicita a un estudiante del quinto de secundaria de unos 80 metros de estatura elevar una esfera de 2 kilogramos de masa hasta una altura de 2 metros, tal como se muestran los gráficos. Considera que la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Se presentan dos maneras de realizarlo. Caso A, elevando de golpe la esfera hacia el punto más alto de la columna. Y caso B, llevando la esfera por una rampa de 5 metros de distancia hasta el punto más alto. Ambos tenemos una altura de 2 metros. Entonces, en base a la información brindada y teniendo en cuenta que la energía potencial es igual a masa por gravedad por altura, donde la energía potencial se mide en joules, la masa en kilogramos, la gravedad el G es la gravedad y H es la altura. Determinamos, a ver, ¿cuál es incorrecto? En el caso A, la energía potencial gravitatoria de la esfera en el punto más alto es de 40 joules. La energía potencial gravitatoria de la esfera en el punto más alto en los dos casos tiene valores diferentes. Incorrecta nos está pidiendo. No, como tienen la misma altura, tiene valores iguales. La energía potencial gravitatoria de la esfera en el punto más alto en los dos casos tiene el mismo valor. En el caso B, la energía potencial gravitatoria de la esfera en el punto más alto es de 40 joules. A ver, vamos a calcular. Al estar entonces a la misma altura, la energía potencial es la misma. Entonces, aquí nos dice, tiene valores diferentes, la B. Entonces, esa es la incorrecta. Continuamos. Considerando los datos expuestos de la situación planteada, si tuvieras que trasladar una silla de ruedas de masa M al punto más alto de los bloques, entonces, ¿cuál de las afirmaciones sería correcta? Tener en cuenta que trabajo es igual a fuerza por distancia. El trabajo se mide en joules y la fuerza en newtons y la distancia en metros. Entonces, vamos a calcular. Sabemos que la fuerza es igual a masa por gravedad. El trabajo es masa por gravedad por la distancia. Reemplazamos valores, masa 2, gravedad 10, distancia 2. Serían 40 joules en el caso A. En el caso B, tenemos masa por gravedad por el seno de alfa. Alfa es este ángulo que hace aquí este plano inclinado. ¿Por qué? Porque estamos actuando, la fuerza a lo largo de aquí de este plano inclinado.
Reemplazamos valores, tenemos masa 2, gravedad 10, seno de alfa 2, cateto opuesto sobre hipotenusa 2/5. Esa fuerza sale 8. Ahora le aplicamos el trabajo, fuerza por distancia, 8 por 5, 40. Demostramos que tienen el mismo valor. Entonces, respuesta sería la B. Siguiente. Dice, periodo de detección del COVID-2. La COVID-19 ha demostrado ser una enfermedad que se presenta de una forma muy heterogénea, o sea, muy diferente. Desde la ausencia de síntomas hasta provocar neumonía. O sea, a veces no hay nada, pero a veces hay una neumonía muy grave, incluso la muerte. Cuantificar la duración del periodo de incubación del SARS-CoV-2, así como el periodo de transmisibilidad y el margen de detección de la infección han sido clave para poder establecer los periodos de cuarentena. En base a las investigaciones se ha establecido lo siguiente. Periodo de incubación es un periodo sin síntomas ni signos. Se estableció que el periodo de contagio de la infección comienza 1 o 2 días antes del inicio de los síntomas. Duración de la enfermedad. Siguiendo la evidencia actual, el tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación total es de 2 semanas, cuando la enfermedad ha sido leve. En cambio, si ha sido grave o crítica, el periodo de recuperación sube de 3 a 6 semanas. Ahí tenemos lo mismo en el gráfico y tenemos la siguiente pregunta, el siguiente caso. A partir de la investigación expuesta en el texto, si queremos brindar información preventiva a nuestra familia con respecto a la COVID-19, ¿cuál sería la mejor alternativa? Una persona que empieza a manifestar síntomas de tener la enfermedad está contagiando a otra persona desde hace una semana. No, eso no es preventiva, ¿no? Ahí no estamos previniendo y además no se ajusta a la realidad, a lo que dice la información. El periodo de incubación indica que la persona ya está contagiada con SARS-CoV-2 y que manifiesta síntomas desde el momento de la infección. No, a veces no hay síntomas. El periodo contagioso del paciente transmite la enfermedad pero no manifiesta ningún síntoma. O cumplir con las medidas de bioseguridad para no contagiarnos ni contagiar, pues podríamos ser portadores y no presentar ningún síntoma. Claro, entonces el correcto sería la D, como una manera de brindar información preventiva. No y la D. Vamos con lo siguiente, biohuerto en la casa. El estudiante Manuel observa que debido a la pandemia, los integrantes de su familia pasan más tiempo en casa y diariamente necesitan proveerse de alimentos, desarrollar actividades lúdicas y formativas. Asimismo, Manuel observa que se desecha muchos residuos que podrían ser reciclados y piensa en la posibilidad de implantar un biohuerto. Tips para un biohuerto saludable y sostenible. Ahí tenemos los pasos, 5 pasos. Luego de leer el texto, selecciona la pregunta que mejor caracteriza el problema del estudiante Manuel y las causas que lo originan. ¿De qué manera la producción de hortalizas en el biohuerto ayudará a mejorar la nutrición de su familia? Las causas que lo originan es desarrollar una actividad lúdica, ecológica y económica para la familia. Podría ser. B. ¿Qué nutrientes contienen las verduras que se consumen diariamente? No, aquí no nos dice eso. C. ¿Cómo implementar un biohuerto ecológico en casa? Esa sería, ¿no? Las causas que lo originan son las necesidades alimenticias, lúdicas, económicas y desarrollar una cultura ecológica en su familia. ¿Qué características debe tener el suelo? Tampoco, ¿no? Casi no hay mayor detalle. Entonces la respuesta la C. Considerando el problema planteado, el estudiante propone una alternativa tecnológica para establecer un sistema de riego en los recipientes, basado en el principio de capilaridad, que consiste en la capacidad de los líquidos para subir por dentro de un tubo fino y hueco o un espacio angosto. Teniendo en cuenta los gráficos mostrados, señala qué secuencia de los plazos describe la construcción de la solución tecnológica del estudiante. Así, rápidamente, vemos que cuál sería el primero. El 3 sería el primero, tenemos la botella, hacemos los agujeros. ¿Y cuál sería último? Ya último sería tener aquí la plantita, ¿no? Ahí, entonces en las alternativas buscamos primero el número 3, tenemos aquí 3, 3. Último, el 4, aquí 4 y aquí es el 2. Entonces ya, ahí nomás miren cómo podemos ganar tiempo y obtener la respuesta correcta. Entonces eso es también lo que hemos enseñado a nuestros estudiantes, ¿no? En el aula. Entonces tenemos, ¿cuál sería? La letra B. Continuamos. Tips para la buena salud mental. Ahí tenemos algunos tips, tenemos ahí información
que lo podemos leer, pero lo vamos a hacer más ágil. Dice ya el ítem 12. Un estudiante lee con los miembros de su familia sobre las sugerencias y tips para mantener la salud mental. A continuación, algunas opiniones. Papá, he escuchado a un locutor de radio decir la salud mental es subjetiva. Solo depende del carácter y de la personalidad. Me parece correcto. No, pues no solamente es subjetivo, es algo objetivo. No solamente depende del carácter. Entonces ahí hay un error del papá. Mamá, he leído una página médica. Interesante, ya una página médica es una autoridad. Que cuando una persona está deprimida, su cerebro tiene un desequilibrio químico. Perfecto. Entonces esa va yendo por el momento. Aquí, tío, todos saben que la depresión no existe. No, pues ahí no vaya falso, ¿no? Entonces, ¿cuál de los familiares del estudiante presenta argumentos basados en información científica? Ya lo hemos dicho. ¿Quién será? La mamá. Vamos. En la escuela los estudiantes leen sobre la importancia de la salud mental y conversan sobre probables preguntas de indagación científica. Camila, ¿cuándo se inician los estudios de estrés y ansiedad de las personas en el Perú? Bueno, ahí casi no es pregunta de investigación científica. Ya habíamos visto en preguntas anteriores cómo se formula una pregunta científica. Roberto, ¿cuál es el primer programa de salud mental en el Perú y qué enfermedad estudió? Tampoco, ¿no? Vamos con Silvia. ¿Qué relación tiene el confinamiento social variable y los niveles de ansiedad en las personas? Otra variable. Entonces, ¿quién tiene la pregunta correcta? Sería Silvia. Vamos con el siguiente. Metabolismo de los deportistas. Los deportistas de alto rendimiento llevan una dieta exigente en la que se calculan las porciones de comida que ingieren en función al tiempo de entrenamiento, la talla y el peso. Un deportista debe asegurar su nivel proteico, ya que sus músculos y articulaciones requieren proteínas. Entonces aquí tenemos una primera conclusión. Las proteínas sirven ¿para qué? Para formar, para mantener a los músculos y a las articulaciones. De lo contrario, tienen el riesgo de lesionarse. Además, un deportista debe consumir 2,6 gramos de grasa por kilo de peso corporal aproximadamente. En cambio, una persona con alimentación común consume 1 gramo por kilo. Mientras que un adulto menor de 50 años debe comer hasta 2.000 calorías para que su cuerpo funcione sin problemas. Un deportista requiere 650 calorías adicionales. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque está en movimiento, no está que corre, que salta. ¿Qué podría ocurrir con un adolescente que no practica deporte físico si ingiera durante 2 meses la misma cantidad de calorías que un deportista de alto rendimiento? Tendría menos energía disponible para realizar sus actividades. No, pero aquí dice que no realiza actividades, no hace deportes, entonces descartado la A. ¿Alteraría su estado de ánimo? Tampoco, ¿no? C. ¿Podría subir de peso? Podría ser, pues estaría ingiriendo más calorías que las que requiere. Hasta el momento sería la C. ¿Subiría de peso pero no pondría en riesgo su salud? No, sí pondría. Entonces la respuesta correcta sería la C. Perfecto. Vamos con la última. ¿Por qué es importante para los deportistas el consumo de grasa? Porque la grasa permite pérdida rápida de calor. No. Porque la grasa forma los músculos. No. ¿Quién forma los músculos? Las proteínas. Porque la grasa aporta energía. Claro, le da energía para que ellos puedan saltar, correr, habíamos dicho. Porque la grasa aporta una mínima cantidad de energía. No. Respuesta correcta, la C. Listo, coleguitas, listo, jóvenes estudiantes que nos han estado llamando todos estos días. Entonces, hemos resuelto esas preguntas de esa evaluación que realizó la Dirección Regional de Educación de Lima. Gracias.